palabra que estoy anunciando es fiel y verdadera. Jesucristo habló mucho acerca del infierno y de la condenación, y cómo se conmovía por este hecho, y cómo intentaba con todo su corazón que le fuese creído en su palabra, como nosotros también lo queremos hacer ahora predicando este evangelio, que sea creído, que sea creído. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Buenas tardes, mis hermanos y oyentes de esta emisora. Les saludo en el amor del Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor por este programa radial en espíritu y en verdad, que nos permite anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien le ama y desea que usted le conozca. Gracias al Señor por nuestros hermanos, quienes tienen el hermoso trabajo y entrega al servicio del Señor. Que todo lo que esté preparado en este programa lo recibamos con gozo y alegría en nuestros corazones. Un abrazo a la distancia, con mucho cariño, de la Iglesia Metodista Independiente de Cajón, su hermano en Cristo, José Espinosa. Dios les bendiga. Sumándonos al cálido saludo de nuestro querido hermano José Espinosa, en nombre de la Iglesia Metodista Independiente de Cajón, como congregación anfitriona de hoy, y luego de la alabanza inicial que entonó junto a su esposa, nuestra hermana Erna Carrasco, les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros auditores de habla hispana en RBB Radio y en la fanpage de nuestro Ministerio Radial Metodista Independiente y Mi Radio Chile. Hoy tendremos un nutrido programa enmarcado por la predicación evangelística que nos traerá el pastor David Dinamarca y que nos conduce a la palabra fiel digna de ser recibida por todos, como declara Pablo en su primera carta a Timoteo. Contaremos con la historia del misionero George Carey en la India, con la historia de un conocido himno evangelístico, con la meditación en el nombre del poderoso Dios de los cielos, lecturas bíblicas con nuestra hermana Erna Carrasco y el hermano Hetzel Noel, una poesía dedicada a las madres cristianas con nuestra hermana Juanita Ñanculef, un especial tiempo de oración con nuestros hermanos Marcela Espinosa, Erna Carrasco y José Espinosa de la Iglesia de Cajón, bajo la conducción de nuestra hermana Yedidibet Horta, y un buen número de lindos coritos conocidos por algunos, quizá desconocidos para otros, que nos harán meditar y alabar a nuestro buen Dios y Señor.
Esperamos que todos ustedes disfruten y puedan compartir con los suyos nuestra transmisión de hoy de En Espíritu y en Verdad. A continuación, recibiremos el saludo de nuestro hermano Rodrigo Carrasco, de la Iglesia de Cajón, y el segundo corito del día con el matrimonio Espinosa Carrasco. Seguidamente, nuestro pastor David Horta trae la meditación Dios de los cielos. Amada familia en Cristo, les saludo muy cordialmente desde la ciudad de Temuco, novena región. Soy el hermano Merson y familia y les enviamos afectuosos saludos a vuestros hogares. Que el Señor nos guarde y nos guíe en todas circunstancias de vida que nos toque vivir, sabiendo que son días complejos en los cuales hay que cuidarse y velando en ello. Pero teniendo seguridad y confianza que nada nos apartará del amor de Cristo Jesús. Y que la palabra pueda alcanzar aquellas vidas que están lejos de los caminos del Señor, que puedan sintonizar esta emisora y encontrarse con estas verdades eternas que transforman vidas. Que el Señor bendiga este programa en espíritu y en verdad, que se ha mantenido al aire a través de esta emisora, que ha sido de bendición a los hermanos que participan en ella. También les quiero citar la palabra del Señor en el capítulo 22 de Apocalipsis. Señala de la siguiente manera: y aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. Amados hermanos, que el Señor les sea guardando y bendiciendo a través de este programa. Como el cielo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Los nombres de Dios. Una meditación sobre los atributos de Dios Padre revelados en las Sagradas Escrituras, a través de los nombres y títulos con que se nos ha dado a conocer. Con el pastor David Horta Sepúlveda. El libro de Nehemías, en el capítulo 1, verso 4, dice: y fue que, como yo oí estas palabras, sentéme y lloré, y enlutéme por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Dios de los cielos. Este versículo describe la reacción de Nehemías cuando escuchó las perturbadoras noticias acerca de los exiliados judíos que habían regresado a su tierra. El rey persa había permitido al pueblo su retorno para reconstruir Jerusalén, pero la obra se había detenido y los judíos estaban siendo perseguidos por sus enemigos. El nombre que Nehemías usa para Dios en este versículo es muy particular: Dios de los cielos. Aparece varias veces en este libro,
por ejemplo en Nehemías capítulo 1, verso 5, Nehemías 2.4 o Nehemías 2.20, así como también en el libro de Esdras, Esdras 5.12, Esdras 6.9 y 10, Esdras 7.21-23. Ambos libros describen las desoladoras condiciones del pueblo de Dios tras el exilio. Habían vivido durante casi 70 años cautivos de las naciones paganas, de Babilonia y de Persia. Tenían que empezar de nuevo su vida cuando finalmente se les permitiera regresar a su hogar. Tal vez los israelitas tuviesen problemas para ver a Dios obrar en medio de ellos durante estos tiempos turbulentos, pero Esdras y Nehemías les aseguraron que Dios seguía estando en los cielos y no había abandonado a su pueblo. Cuando te sientas solo y olvidado, trata de elevar tu oración al Dios de los cielos, el que tiene una visión directa y sin interferencia de todo lo que pasa en la tierra y a tu alrededor. Esto debería reafirmarte en que Él tiene sus ojos sobre ti. Amado Dios, gracias te damos porque sabemos que tú estás en control de todo y nuestras vidas están siendo miradas y guiadas por tu misericordia abundante. Cuida a tu pueblo y bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Radio Chile, predicando e instando a tiempo y fuera de tiempo. Luego de la meditación en el glorioso nombre del Dios de los cielos, queremos invitarles a escuchar la primera lectura bíblica que nos trae nuestra hermana Erna Carrasco, asociada al tema de la predicación de hoy, seguida por un corito de nuestros hermanos invitados, el pastor Daniel Horta Sepúlveda y su esposa, la hermana Juanita Leighton, preparando nuestro corazón para participar junto con nuestros hermanos de la Iglesia Metodista Independiente de Cajón en el tiempo de orar. Ponga atención porque tenemos motivos de oración relacionados con nuestras congregaciones y con iglesias hermanas. Vamos entonces con nuestra hermana Erna Carrasco. La palabra del Señor dice así, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 11 al 21. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Amén. Rebosa mi alma de gozo y loor, hay canto y sonrisa, pues Cristo es mi Señor. Otros no comprenden ni puedo ocultar que mi alma con su gozo siempre rebosando está. Rebosa mi alma de gozo y loor, hay canto y sonrisa, pues Cristo es mi Señor. Otros no comprenden ni puedo ocultar que mi alma con su gozo siempre rebosando está. Las mujeres metodistas independientes presentan Tiempo de orar. Ahora pues, oh Dios mío, ruégote, estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Segunda de las Crónicas 6:40. Saludamos a todo nuestro audioescucha y a nuestros hermanos que están conectados en estos momentos. Damos gracias a Dios por este tiempo, ¿cierto?, que tenemos de oración, de poder comunicarnos con Él y escuchar nuestra voz, nuestras peticiones, llevarlas delante de su altar. Vamos a empezar con una oración. Para eso les voy a pedir que ustedes inclinen sus rostros y oramos. Amén. Padre Celestial, bendito Dios, gracias le damos, Señor, porque podemos tener este momento, dejar este instante, Señor, para comunicarnos con usted, llevar nuestras peticiones ante su altar, Señor. Le pedimos primeramente que usted limpie nuestras vidas, que nos haga aptos para estar delante de su presencia, Señor. Le pedimos que usted nos ayude, que usted guíe también este tiempo en que vamos a estar con nuestros hermanos, Señor, y todo lo que hagamos sea para honra y gloria suyo. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En Salmo, capítulo 32, versículos 10 y 11 dice: muchos dolores para el impío, mas el que espera en Jehová lo cercará misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad todos vosotros los rectos de corazón. Amén, ¿cierto? Eso es verdadero entre nosotros los hermanos. Le voy a pedir entonces a nuestra hermana Edna si puede dirigirnos en un corito a elección de ella. Los que esperan en Jehová. Ya, usted nos dirige. Amén. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, alas levantarán, cual águila, correrán sin cansarse y así también caminarán. Enséñame, oh Dios, a esperar en ti. Enséñame, oh Dios, a esperar en ti. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Preciosa alabanza. Vamos a ir entonces con una oración. Le voy a pedir entonces a nuestro hermano José Espinosa que nos dirija en ella. Y esta oración lo vamos a hacer por la hermandad de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones. Sabemos que ustedes han pasado un periodo de enfermedad, nuestro hermano Itamar, y también que él partió a la presencia del Señor. El Señor ha tenido misericordia y ha hecho su voluntad con nuestro hermano. Y por eso vamos a pedir principalmente por la hermandad de la iglesia de Cajón. Vamos a pedir especialmente por la familia de nuestro hermano, por la hermana Mercedes y la hermana Lorena, para que el Señor consuele los corazones y también dé ánimo y renueve sus vidas espirituales en consagración a Él. Y vamos también a pedir por los dirigentes de nuestras iglesias, los pastores, los diáconos, predicadores, exhortadores,
y por las familias que han perdido algún familiar en este tiempo, por el consuelo que el Señor les dé a ellos. Así que le voy a dejar de mano José que nos dirija en esta oración. Amén. Padre Celestial, en esta hora, Señor, le agradecemos por la oportunidad que nos da de poder orar en estos momentos y clamar a usted, Señor, por las necesidades que tenemos como pueblo suyo. En especial, Padre querido, le ruego por las congregaciones de nuestra iglesia, Señor. Usted las conoce, usted sabe lo que están viviendo en estos momentos, lo que están pasando, Señor. Le ruego que usted asista y les ayude, Señor, y les guíe lo que tengan que realizar, Padre querido. Especialmente por la congregación de nuestra iglesia de Cajón, Señor. Ha pasado en este último tiempo por un momento de tristeza, Señor, por la partida de un hermano amado en Cristo, nuestro hermano Itamar Espinosa, Señor. Pero sabemos, Padre eterno, que Él ya está en la gloria eterna, Señor, ya descansando. Le pedimos por el consuelo de la familia, Señor, de su esposa, de su hija, nuestra hermana Mercedes, nuestra hermana Lorena, Señor, y toda su familia, quien nos rodea. Le pedimos, Señor, que usted les consuele en esta hora y ellos puedan sentir su compañía, Padre Santo. Amén. Gracias, Señor, porque le tenemos a usted que nos ayuda, Señor, y nos muestra su voluntad preciosa. También, Señor, le pedimos, Padre eterno, por los dirigentes de la asociación, de las iglesias, Señor, por nuestros pastores, por nuestros diáconos, Señor, por nuestros predicadores locales, por los encargados de obra, Padre Santo, por su trabajo que desarrollan, Señor, cada día entregando todo al servicio suyo, Señor. Guíeles, Padre eterno, los que nos presiden, que ellos hagan su voluntad. Dele sabiduría, inteligencia, Señor, para que puedan, oh Dios, guiar a cada una de las congregaciones. Padre querido, también fortalézcales, Señor, porque ellos también tienen sus luchas cada día. Ayúdelos, Señor, y a nosotros como congregaciones podamos siempre estar orando por ellos, Señor. Y también, Padre querido, le ruego por nuestros hermanos que han perdido sus seres queridos. También, Padre Santo, que les fortalezca, les ayude, les muestre y les haga entender cuál es el propósito suyo en cada uno de los que han partido, Señor. Padre Santo, del consuelo a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor amado, porque podemos pedirle, podemos clamar y sabemos, Señor, que la respuesta suya será la mejor para cada una de las peticiones que se han presentado en esta hora. Te lo pedimos, Padre eterno, por los méritos de Cristo Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. En Salmo 34, versículo 19, dice: muchos son los males del justo, mas de todos ellos los librará Jehová. Aquí en esta tierra hay muchos males, entre esos las enfermedades. Sabemos que nuestro cuerpo es tan débil y tenemos enfermedades. Sabemos que hay una larga lista también. En cada una de las iglesias hay muchos hermanos que se encuentran enfermos y también personas que han pedido la oración por ellos. Así que le voy a pedir ahora a nuestra hermana Erna Carrasco que nos dirija en una oración por aquellos hermanos que se encuentran enfermos. Por ejemplo, en la primera iglesia tenemos a la hermana Flora Vargas, Juana Ramírez, Luisa Ramírez, Hernán Bustos, por nombrar algunos, son muchos hermanos más. En la segunda iglesia tenemos al hermano Miguel González, Orlando Vázquez. En la tercera iglesia, el hermano Jorge Oces, Brian Machuca, hermana Bernarda Ávila. En la quinta iglesia, la hermana Esther Horta, Gladys Reyes, Lucy Ortiz. En Rancagua, por el pastor Manuel Valenzuela. Padre Las Casas, Luis Segura, Dorama Pacheco, Eduvina Fuentes. Y hermanos en Cajón, ¿cierto? La hermana Marcela Espinosa. Yo he nombrado algunos, pero hay muchos hermanos más que necesitan de esta oración. Así que vamos a ir en esta oración. Le voy a pedir a la hermana Erna que nos dirija. Bien, Padre amado, en este momento, Señor, te queremos dar las gracias primeramente porque nos das este tiempo precioso, Señor, en donde podemos acercarnos a ti a través de la oración, reconociendo, Señor, que no hay nada bueno en nosotros, solamente, Señor, acogiéndonos a tu gran amor y misericordia a través de tu Hijo Jesucristo. En esta hora, Señor, oramos, Señor, por los hermanos que están enfermos en las diferentes iglesias
pertenecemos, Señor. Hay muchos, Señor, que están enfermos quizás de mucho tiempo, personas adultas, niños, jóvenes, Señor, que necesitan de ti en esta hora, Señor. Oramos por ellos, para que tú, Señor, con tu mano de amor y de misericordia, seas con ellos, fortaleciendo sus vidas, Señor. Tú conoces, Señor, cada una de las congregaciones que tienen sus miembros enfermos, Señor. Quizás no recuerdo a todos, pero sí, Señor, oramos en general porque sabemos, Señor, que hay dolor, que hay sufrimiento en algunos hermanos de nuestras iglesias. Padre querido, deseamos, Señor, que tu gracia descanse sobre ellos, Señor, y que tú llenes su corazón de consuelo, de gozo, Señor, y fortaleza espiritual a cada uno de ellos. Dios eterno, sabemos, Señor, y estamos seguros que tú nos escuchas. Amén. Y por eso en esta hora oramos a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Voy a cantar el corito Fija tus ojos en Cristo, ¿ya? Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Amén. Que sea cierto que nosotros, nuestra mirada siempre esté en Cristo, ¿cierto? En el Señor. Y querer agradarlo a Él siempre en nuestra vida. Amén. Ahora en esta cuarta oración le voy a pedir a nuestra hermana Marcela Espinosa que nos dirija, y en esta oración vamos a incluir el cuidado de nuestros templos para, si Él lo permite, poder reunirnos nuevamente ahí a adorar su nombre. También por aquellos hermanos y personas que trabajan en la atención directa en los hospitales o en consultorios, que tienen que tener contacto con personas contagiadas con el COVID. También por aquellos que han perdido su fuente laboral, han sido despedidos o que han bajado sus ingresos en sus trabajos, así que también vamos a orar por aquellos hermanos. Y especialmente por aquellas almas que han escuchado de la palabra del Señor en este tiempo. Un tiempo que sabemos que el Señor viene pronto, ¿cierto? Viene por su iglesia, por lo tanto debemos orar por aquellos que han escuchado para que ellos hagan la decisión por Cristo, ¿ya? Amén. Así que le pedí a la hermana Marcela que nos sea dirigiendo en esta oración. Amén. Padre eterno que estás en el cielo, en esta hora, Señor, queremos, Señor, agradecer este tiempo en el cual tú nos reúnes, Señor, a tus hijos, Señor, para apartar un momento, Señor, y ir a la oración. Padre querido, especialmente queremos pedirte, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios todopoderoso, al cual pedimos, Señor, y rogamos que tú puedas tener el cuidado, Señor, de nuestros templos, Señor, en todos lugares en los cuales se encuentra el Señor, que tú en un día, Señor, permitiste, Señor, e hiciste el propósito, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor, para poder reunirnos con nuestros hermanos, Señor. En este tiempo en el cual, Señor, vivimos dificultad, que sabemos que están expuestos, Señor, a que puedan, Señor, ser quemados, Señor, como ya se ha visto en las noticias y en otros lugares, Señor. Te pedimos, Señor, y te rogamos que tú tengas el cuidado, Señor, de ellos, porque Amén. si así, Señor, esperamos en ti, Señor, tu respuesta perfecta, Señor, y que sea tu voluntad, Señor, podamos volver a reunirnos, Señor, con nuestros hermanos, para poder, Señor, seguir alabando tu santo nombre. Gracias, Amén. Señor, porque confiamos, Señor, y esperamos que así, Señor, será si tú lo decides, Padre eterno. Gracias, Señor, porque nos das ahora en este medio, Señor, por el cual podemos seguir orando, Señor. Como decía nuestra hermana, Señor, te pedimos por las personas, Señor, que trabajan en el área de salud, Señor, donde se encuentran, Señor, muchos enfermos, Señor, cada día.
donde también allí, Señor, hay mucha necesidad de ti, Padre eterno. Te rogamos que tú puedas, Señor, darle la oportunidad, Padre eterno, de poder saber de ti, escuchar su tiempo en el cual ellos están allí, Señor, poder recordar, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, está en todo lugar, Señor, y se ha escuchado, Señor, ya sea, Señor, a través de la radio o otros medios cuando se podía asistir a la iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, te rogamos por aquellas personas que han escuchado de Cristo, que han sabido, Señor, estas buenas nuevas, Señor, esta noticia de salvación. Te rogamos que puedas allí obrar, Señor, en el corazón de ellos. Amén. Te pedimos, Señor, que tú puedas quebrantar a través de, ya sea de la enfermedad, Señor, o lo que están viviendo en estos tiempos difíciles, Señor, donde también, no tan solamente de los hermanos, sino de muchas personas, Señor, no han tenido ya su trabajo, Señor. Ha sido tiempo de no poder tener los mismos medios, tus ingresos, los recursos. Señor, nosotros como tus hijos, Señor, y en la confianza y en la fidelidad que tú tienes, Señor, para con nosotros, sabemos y confiamos, Señor, que nada ha de faltar. Pero te pedimos, Señor, rogamos por los que no son tus hijos, Señor, y han estado, Señor, en dificultad, han pasado necesidad. Te rogamos por ellos, Señor, en esta hora, para que tú puedas sostenerles, Señor, para que así a través de aquella necesidad, de aquella prueba, Señor, también puedan reconocer, Señor, y entender, poder ver, Señor, a través de otros hermanos, Señor, lo que tú haces en la vida de tus hijos, Padre eterno. Te pedimos, Señor, y te rogamos para que quienes aún no está dispuesto su corazón, el deseo de escuchar, Señor, tú puedas allí obrar, Padre bendito. Que ya es necesario, Señor, tu venida es pronto porque tu palabra lo dice, Padre eterno. Rogamos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, para que cada día en nuestra mesa, Señor, podamos agradecer y poder ver tu fidelidad, Señor, en nuestros alimentos, en nuestro cuidado, en nuestra vida. Amén. Agradecemos, Señor, y te pedimos por los que están padeciendo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Para finalizar, entonces, vamos a tener nuestra última oración. Les voy a pedir que ustedes inclinen los rostros y oramos. Padre Celestial, gracias le damos por este tiempo, Señor, que usted nos ha dado. Sabemos que usted ha estado desde principio a fin con nosotros, escuchando, Señor, cada oración. Atento, Señor, a cada necesidad. Sabemos que usted es un Dios bondadoso, Padre Celestial, misericordioso de sus hijos. Le pedimos, Padre Celestial, que todo lo que hemos entregado en este pequeño tiempo sea agradable ante sus ojos, Señor, y sea para honra y gloria suya. Amén. Pedimos por las misiones de nuestra iglesia, Señor. Le damos gracias por este medio en que otros pueden escuchar también el Evangelio. Le pedimos para que usted obre también a través de la radio. Y también le pedimos por el Club Bíblico de Niños, Señor, que se está efectuando también con propósito evangelístico hacia los más pequeñitos. Por todas las actividades que podamos llevar el Evangelio a otros, Señor, y pueda ser escuchada, Señor, por más gente. Le pedimos que usted obre en nuestras vidas y en aquellos que han escuchado su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias, hermanos. Muchas gracias. Gracias, hermana. Que Dios les bendiga. IMI Radio Chile, predicando e instando a tiempo y fuera de tiempo. Les agradecemos que nos hayan acompañado en este tiempo de oración y en este nuevo bloque contaremos con la participación de nuestra hermana Juanita Ñanculef de la iglesia de Cajón con una poesía dedicada a las madres cristianas. Además, el dúo formado por nuestros hermanos Constanza Fernández y Emanuel Islas elevarán también una alabanza a nuestro Señor.
Y a continuación de ellos, nuestra hermana Juanita Leighton tendrá como invitado a nuestro hermano José Espinosa, quien nos contará acerca de su himno preferido. Para honra y gloria de mi Señor, un poema dedicado a las madres, Virtuosa. Para todas las mamitas hermosas, que gracias a ellas somos lo que somos, que sepan que las amamos. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera genuina y verdadera, amante de lo bueno, eres mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas ante el altar. Te he visto luchar por tu familia y llamarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer que en la hallara, de fuerza y honor se vestirá. Virtuosa mujer que en la hallara, tesoro de Dios, eres mamá. Amén. Gracias quiero darte por tu gran amor por mí. Gracias quiero darte, bondadoso y buen Jesús. Tanto tiempo busqué y al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más. Tanto tiempo busqué y al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más, solo conocerte más. Gracia que me salvó. Tu himno preferido. Detrás de cada himno o alabanza hay una historia, un testimonio de vida, una enseñanza. Salmos 156. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Un espacio conducido por nuestra hermana Juanita Leighton. Sean todos muy bienvenidos a este microespacio. Hoy tenemos de invitado a nuestro querido hermano José Espinosa. Él pertenece a la Iglesia Metodista Independiente de Temuco.
al sur de Santiago, en una comunidad llamada Cajón. ¿Cuál es tu himno preferido y por qué? Buenas tardes, mis hermanos y queridos oyentes. Les saludo en el amor del Señor. Quiero compartir un testimonio de un himno muy precioso, con una letra maravillosa, un mensaje de llamado al que no ha recibido a Cristo como su Salvador. Su nombre, pecador, ven a Cristo Jesús. ¿Por qué es importante este himno para mí? Porque cuando comencé a tocar guitarra, con la ayuda del Señor, este fue mi primer himno que pude tocar y cantar con mi amada esposa y mi hija, con un corazón gozoso de poder cantarle al Señor, quien se merece toda la honra y la gloria. Gracias por la oportunidad de compartir este testimonio. El Señor les bendiga. El autor de este precioso himno es Pedro Castro Iriarte, 1840 a 1887. El joven trabajaba como cajista en una imprenta cuando llegó un pedido de imprimir los primeros folletos evangélicos en Madrid. Mientras armaba cada frase letra por letra, el mensaje de la literatura le llamó la atención a Pedro Castro. Por ese tiempo, Antonio Carrasco y dos ingleses empezaron a tener reuniones evangelísticas en la imprenta todas las mañanas. Contestaron las inquietudes del joven con respuestas bíblicas. Así Pedro conoció el Evangelio y empezó una vida de servicio al Señor. Fue un hombre de letras, pasando del oficio de imprenta a ser un escritor y poeta muy respetado. Fue además autor y traductor de muchos himnos favoritos en España y en América. Tradujo el himno Santa Cena y compuso también los himnos Despertad y Pecador, ven a Cristo Jesús. Sirvió fielmente como pastor durante una época muy difícil de persecución y revolución. Dios le usó para organizar la primera iglesia en Valladolid y nuevas congregaciones en Madrid. Al estar con Jesús, Pedro había aprendido acerca del sufrimiento. Sabía que el sufrimiento de Cristo era parte del plan de Dios y que su propósito era salvarnos. Nosotros somos como ovejas descarriadas y también sabía que el que sigue a Cristo debe estar preparado para sufrir. Pedro aprendió estas verdades de Jesús y nos las transmitió a nosotros. Sí, en verdad, somos como ovejas sin rumbo. Jesús le da dirección a nuestra vida. Ahora estamos viviendo y luchando en la justicia, en el amor y en la verdad por un mundo mejor en Jesús. Señor, gracias por venir a redimir nuestras vidas. Gracias por tu sacrificio que nos convenció para venir a tus pies. Permite que nuestras vidas sean vidas convincentes para quienes viven igual que nosotros antes, descarriados, perdidos y lejanos a ti. Impúlsanos para ser atrevidos y enseñar a la gente que tú eres la respuesta a un mundo desordenado, injusto y pecador. Amén. Escucharemos este precioso himno. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad me quisieres tener, al divino Señor hallarás. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus
¿Conoce usted al llamado padre de las misiones modernas? Les invitamos a escuchar el tema de hoy con el pastor Joel Sandoval, quien nos trae la historia del misionero William Carey. Toda la Escritura. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a quienes te oyeren. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 13, 15 y 16. Les saludo en el amado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como bien anunciáramos el jueves anterior, hoy nos referiremos al misionero William Carey. Nació el 17 de agosto de 1761 en la ciudad rural de Powlerpurry, en el centro de Inglaterra. Murió el 9 de junio de 1834 en la ciudad de Serampore, en Calcuta, India. Fue un misionero protestante inglés, ministro bautista, traductor, reformador social y antropólogo cultural, quien fundara, respectivamente, el colegio en la ciudad de Serampore y luego la universidad en dicha ciudad. Esta fue la primera universidad que otorgó títulos en la India. Guillermo Carey es conocido como el padre de las misiones modernas. Sus características fueron las siguientes: un hombre extremadamente perseverante, tenaz, decidido, humilde y esforzado. En 1972 organizó una sociedad misionera y en su reunión inaugural predicó un sermón llamado Espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Un año después se embarcó a la India junto a su familia y John Thomas, un ex cirujano. Los primeros años en dicho territorio fueron extremadamente duros. Enfermedades, soledad y desazón marcaron esa temporada. Pero a pesar de la adversidad, Carey aprendió bengalí con la ayuda de un experto y luego comenzaría a traducir la Biblia al bengalí y a predicar en pequeñas reuniones. En octubre de 1799 se trasladó de su lugar de residencia a un asentamiento danés en la ciudad de Serampore, cerca de Calcuta. Al tiempo se le unieron William Ward y el matrimonio Joshua y Hannah Marchand. La situación mejoró notablemente al obtener contratos de impresión del gobierno. Los Marchand abrieron escuelas para niños y Carey comenzó a enseñar en el colegio. En 1800, William publicó su primer Nuevo Testamento en bengalí. Con esta y posteriores ediciones, Carey y sus colegas sentaron las bases para el estudio del bengalí moderno, que hasta ese momento había sido un dialecto inestable. Durante los 28 años siguientes, Carey y varios expertos más tradujeron la Biblia a los principales idiomas de la India: bengalí, oriya, marathi, hindi, asamés y sánscrito, y partes de otros 209 idiomas y dialectos. Sus principales contribuciones fueron buscar una reforma social en la India para abolir el infanticidio, la quema de viudas y el suicidio asistido. En 1818, como al principio señalé, junto a la familia Marchand fundaron el Colegio Serampore y una escuela de teología para los ciudadanos
indios. Para cuando Carey murió, había pasado 41 años en la India. Su misión podía contar con unos 700 conversos, pero había establecido una base impresionante de traducciones de la Biblia y reforma social. Su mayor legado fue el movimiento misionero, que inspiró a quienes más tarde serían también grandes misioneros como Adoniram Judson, Hudson Taylor y David Livingstone. Si Dios así lo permite, para el jueves próximo seguiremos hablando sobre misiones y misioneros. Hablaremos sobre David Livingstone. Que el Dios les bendiga. Y ya estamos preparándonos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios en el día de hoy. Primeramente, el matrimonio Espinosa Carrasco nos compartirá su tercer corito de esta jornada. El hermano Hetzel Noel nos trae la lectura bíblica en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Y el pastor David Dinamarca, pastor invitado de la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica de Rancagua, es quien nos traerá el mensaje de la palabra el día de hoy, titulado Palabra Fiel. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. No ves que soy feliz sirviendo al Señor. Nueva criatura soy. Nueva soy. La palabra de Dios dice así, hermanos. Respondió Jesús y díjoles: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dijéronle entonces: ¿Qué señal pues haces tú, para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: Pan del cielo los dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Dijéronle: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aun que me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere, no pierda de ello, sino que lo resucité en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero. Doy gracias al Señor por la oportunidad preciosa que me entrega de predicar el Evangelio. En la primera epístola de San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, declara lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este versículo lo he separado para predicarlo
porque considero que tiene una claridad preciosa. Es muy claro, es muy preciso en su contenido, es de fácil comprensión. De todas maneras, vamos a dividirlo, este versículo, el 15, en 3 partes. La primera parte, cuando dice palabra fiel y digna de ser recibida de todos. La segunda parte, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y la tercera parte, de los cuales yo soy el primero. Es palabra fiel porque es palabra de Dios. El apóstol Pablo, que escribe esta y otras cartas, es el que Dios en su misericordia colocó para que bajo la inspiración de su espíritu registrara las enseñanzas del Mesías, las enseñanzas de Jesucristo, y fue usado por Dios para que trajera el mensaje especialmente a nosotros los gentiles, siendo él un judío que al principio no creyó en Jesús, sino que persiguió a la iglesia. Pablo, antes de su conversión a Cristo, era un judío celoso de aquellos que rechazaron y no creyeron que Jesús era el Mesías. Y no solamente persiguió, buscó tener más autoridad y más poder de los príncipes, de los sacerdotes de las sinagogas, para perseguir con mayor fuerza a los cristianos. Y aún estuvo presente en el martirio de Esteban, el primer mártir de la fe en Cristo. Este se llamaba Saulo de Tarso, es el mismo que nosotros conocemos como el apóstol Pablo. Y fue el Hijo Eterno, Jesucristo, resucitado, quien frenó esta incredulidad del que es ahora el apóstol, conocido como el apóstol Pablo. Eso está registrado en el libro de los Hechos. Usted lo puede mirar ahí, en el testimonio de las Sagradas Escrituras. Ahora él está escribiendo a Timoteo y está resumiendo entonces en este texto, en esta palabra condensada, tan precisa y tan preciosa para predicarla, mostrando el propósito con el cual el Hijo de Dios, Jesucristo, vino al mundo. Y eso es lo que quiero que hoy día podamos también recordar una vez más. Como decía antes, esta es palabra de Dios, es palabra fiel. Pablo fue uno de los que, bajo la voluntad de Dios, escribieron, en este caso las cartas, las epístolas, ¿no es cierto? Conocía también que Pablo escribe, estando libre y estando preso, porque por causa del Evangelio también él fue llevado prisionero. Y aún desde la cárcel escribió las cartas más preciosas a las iglesias, a las cuales predicó este hombre, este varón, acerca de que Jesucristo es el Mesías de Israel, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Salvador del mundo. El que persiguió, ahora fue perseguido y fue encarcelado, y también con su vida selló su testimonio de fe y de confianza en Jesucristo. Es un apóstol entonces muy querido por nosotros los gentiles, por todo lo que nos enseña acerca de Jesucristo. Y escribiendo justamente en la segunda carta a Timoteo, le declara a Timoteo esta verdad preciosa. En 2 Timoteo capítulo 3, voy a leer el versículo 14, dice: empero persiste tú, diciéndole a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Recuerda entonces a Timoteo que como niño judío fue instruido en las Sagradas Escrituras, o sea, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ahí fue formado Timoteo, y ahí también se formó el apóstol Pablo, como judío. Pero ahora, esas Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, colocadas en el Señor Jesucristo como cumplimiento de todas las profecías que hablaban de Él,
dice, te van a hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Le encomienda a Timoteo que examine las Escrituras para que compruebe su fidelidad, la fidelidad de la Biblia tocante especialmente a lo que anunciaba acerca del Mesías de Israel, del Rey de Israel, del Salvador Jesucristo. Recordemos también que los apóstoles mismos, aun siendo testigos del ministerio de Jesús, los apóstoles que vieron cómo el Señor Jesucristo, con su grande misericordia y poder, trajo milagros, todo tipo de milagros, a las necesidades que en ese tiempo la gente tenía, como hoy día, las necesidades de salud, todo tipo de enfermos que el Señor Jesucristo sanó, todos los milagros de los cuales ellos fueron testigos, portentosos milagros. En cuanto a salud física, ¿verdad? No hubo enfermedad que Jesús no sanara. Todo tipo de males, todo tipo de enfermedades, las sanó de manera maravillosa, comprobando con esto que es el Mesías de Israel, que es del que hablaban los profetas, que traería en su ser salud para todos. Que no hubo, ¿verdad?, ninguna persona que acudiera a él y fuera rechazado por Jesús. No existe esa persona. De tal manera que fueron beneficiados muchos. Y las Escrituras registran, no todos, pero sí los casos quizás más notables de personas que Jesús trajo, ¿no es cierto?, a la salud física, aún resucitando muertos. Aún, ¿no es cierto?, la naturaleza le obedeció y le reconoció en la voz poderosa del Hijo Eterno. Este Jesucristo entonces es el que vino a este mundo, y los apóstoles, viendo el testimonio, siendo partícipes de sus milagros, teniéndolo, ¿no es cierto?, ahí cerca, escuchando su voz, sin embargo, no prestaron mucha atención cuando el Señor Jesucristo les advertía que Él iba a ser tomado prisionero, que Él iba a ser llevado por los líderes religiosos, que iba a ser muerto y se iba a levantar al tercer día. No se lo dijo una vez, se lo dijo muchas veces, porque Él venía con un propósito, como dice este texto. Él traía el propósito redentor, de redimir, de rescatar lo que está perdido. Él no vino a colocar un reino con prosperidad aquí en la tierra para que nosotros disfrutemos de todas las cosas que la vida nos depare, ¿no?, aquí en este mundo. Él dice que vino a buscar y salvar lo que está perdido, porque el ser humano está construido, está hecho con un alma eterna. Y el alma eterna o el espíritu eterno es el que tiene que ser rescatado, porque la parte humana, carnal, física, está en condenación y muerte. La muerte no se detuvo. Aquellos que Jesús resucitó, como Lázaro, como el hijo de la viuda y otros más, volvieron a morir, porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte entonces está hoy día más que nunca predicando en todos lados la sentencia del cielo en cuanto a la conducta, en cuanto al juicio de Dios a los pecados de la humanidad, sigue vigente y la muerte no se detiene. Y los cementerios ahora se hacen chicos para recibir los cuerpos de aquellos que están cayendo producto de esta pandemia en algunos lugares. La muerte entonces es un testimonio, es un testigo que lo que la Biblia dice es verdad, porque está escrito desde el principio, cuando Dios declaró a nuestros primeros padres: si ustedes desobedecen al mandamiento que les he dado, morirán. Y desde ese momento la muerte se ha constituido en un predicador de la veracidad de las Sagradas Escrituras. Pero también las Sagradas Escrituras nos hablan de la vida y de la vida eterna. Porque, como decía antes, el espíritu tuyo y mío es eterno. El tema es, y la pregunta es, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Dónde pasarás la eternidad? Cuando despiertes a la evidencia de que tú eres más que carne, huesos y compuestos químicos y biológicos, que tu espíritu abandonará el cuerpo, ascenderá o descenderá. Bueno, es importantísimo estar muy asegurado
acerca de tu destino. Y este texto, este versículo, de manera tan clarita, nos está señalando el propósito por el cual el Hijo de Dios vino a este mundo. Es palabra fiel esta en las Sagradas Escrituras. Si tú tienes Biblia, entonces tómala y comienza a leerla pidiéndole a Dios que te guíe en su lectura y te encontrarás con el autor de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras fueron escritas por más o menos 40 hombres, entre profetas, apóstoles y otros, pero el autor es Dios. Su espíritu inspiró a los hombres escogidos para que escribieran este maravilloso libro, que el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo, en el cual fue instruido él en su niñez. Pero ahora, conformando el Nuevo Testamento, tenemos la revelación de Dios completa, las Sagradas Escrituras. Por eso le dice el apóstol, que has conocido las Sagradas Escrituras, que son inspiradas por Dios. Toda Escritura es inspirada divinamente. Es palabra fiel. Entonces, bueno, tendríamos ahí por muchos otros pasajes que comprueban esta verdad. La Biblia se ha mantenido entonces así como está hasta ahora. Y todo lo que declara de lo que fue, de lo que es y de lo que será, el ser humano se sigue cumpliendo. Y no hay ninguna posibilidad de comparar algún escrito, ningún escrito que el hombre conozca puede ser comparado con los escritos de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios entonces es digna de ser recibida de todos, porque también la trajo el mismo Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne, el Verbo se humanó, el Hijo de Dios se humanó. Es la palabra viva, activa del Padre, por el cual también creó todas las cosas. Pero hay otros muchos textos que quiero que examinemos. Aquí en 1 de Juan 5, con relación a lo que da testimonio la Biblia del Hijo de Dios, el apóstol Juan ahora nos dice: si recibimos el testimonio de los hombres, cuando recibimos el testimonio acerca de una declaración y hay 2 o 3 testigos sobre lo que se está declarando, nosotros decimos, ok, te creo, ¿no es cierto? ¿Tienes testigos? Bueno, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El testimonio de su Hijo, del Hijo de Dios, es el que trae desde el cielo mismo, testificando Dios a través de la presencia del Espíritu de Dios, guiando, dirigiendo la acción de su Hijo. Recordemos que Jesús, el Hijo de Dios, se humanó, se encarnó para venir a salvarnos. Luego ahora en Juan capítulo 6, versículos 37 al 40, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Palabra fiel entonces y digna de ser recibida de todos, dice esta primera parte del versículo. La segunda parte, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Ese es el propósito, repito, el propósito con el cual el Hijo de Dios descendió un día. Nuestro calendario secular lo testifica. En la historia de la humanidad está la división de los que vivieron antes de Cristo, AC, y los que vivieron después de Cristo, o DC. La historia no puede desmentir este tiempo en donde el Hijo de Dios plasmó su testimonio allá en el Oriente Medio, allá en la tierra de Israel.
allá en Jerusalén y sus alrededores, el testimonio de su presencia, el testimonio de su obra, lo que Él comenzó a realizar y que ha atravesado los siglos, a pesar de la persecución e intención del hombre incrédulo de hacer desaparecer la Biblia y el testimonio que registra. Le ha sido imposible, y la Biblia es el libro más vendido, el número 1 en ventas siempre en el mundo. De la misma manera debiera ser el más leído, pero me temo que no es así. Pero tú, si tienes una Biblia, te repito, ve a ella, ora a Dios, pídele que te guíe, especialmente los evangelios que relatan la historia del nacimiento, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús vino al mundo y el propósito es salvarnos a los pecadores. Esta es una oportunidad única que tenemos aquí en la tierra para recibir el testimonio del cielo, para recibir el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque está establecido que después que el hombre muere, hablo genéricamente, ¿no? Cuando el ser humano muere, ¿qué le espera después de la muerte? Bueno, dice el juicio. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Hebreos 9, capítulo 9, versículo 27. Y dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez, y después el juicio. ¿Juicio a qué? Bueno, juicio a lo que hemos hecho, bueno y malo, aquí en la tierra. Después de la muerte te espera el juicio. Después de la muerte me espera el juicio. Y de esto nos relata la Biblia. Especialmente he escogido un pasaje que es conmovedor, como lo relata. Conmovedor, de verdad. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12, casi al final de las Sagradas Escrituras, donde la Biblia declara este hecho que ocurrirá. Apocalipsis 20, versículos 11 y 12. Dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Versículo 12. Vi muertos, grandes y pequeños. Bueno, ahí tenemos el testimonio del que hablaba antes. Nosotros, los seres humanos, poseemos un espíritu que es eterno. Nuestro cuerpo es el que se queda acá, pero el espíritu sale del cuerpo. Y cuando desciende, el descenso del espíritu se llama condenación o infierno en la Biblia. Y el ascenso del espíritu en la Sagrada Escritura es al lugar que Jesús fue a preparar para todos aquellos que creen en su nombre. Este texto entonces de Apocalipsis 20 nos presenta un momento conmovedor. Fíjense que quedará cada ser humano delante de su Creador y el Creador juzgará a cada uno. El juicio será establecido especialmente a través de Jesucristo, que es el que vino para traer salvación y vida. Dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y luego que establece este hecho, declara que donde están los cuerpos de las personas que han muerto, todos los cuerpos de los muertos en el mundo, serán también resucitados para ir a este juicio. Cuerpos, resurrección de cuerpos para un juicio terrible y horrible, porque ese juicio del gran trono blanco no es para salvación, sino es para juicio y condenación. Todos los que han descendido desde esta vida han visto muerte sin Cristo, irán entonces a ese lugar donde ya están muchos, tristemente. Qué pena más grande que esto no se crea. Pero la palabra que estoy anunciando es fiel y verdadera. Jesucristo habló mucho acerca del infierno y de la condenación, y cómo se conmovía por este hecho, y cómo intentaba con todo su corazón que le
fuese creído en su palabra, como nosotros también lo queremos hacer ahora predicando este Evangelio. Que sea creído, que sea creído. Dice más el testimonio de Apocalipsis 20. Dice que el mar dio los muertos que estaban en él. Los muertos y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y luego establece, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el versículo 15, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Horrible, horripilante, pero es palabra también fiel. No miente la Biblia. Dios no miente. El Espíritu Santo que inspiró desde Génesis hasta Apocalipsis declara este hecho. Jesús, sin embargo, vino al mundo a salvarnos. La oportunidad es única de ser librado de este justo juicio de Dios, porque el que va sin Cristo tendrá que responder ante Dios por todo lo hecho, bueno y malo. Tristemente ningún ser humano podrá justificarse a sí mismo, sino que recibirá el justo juicio y la condenación que le corresponda. Este es un libro entonces que es fiel en todo lo que declara, también en la bondad y misericordia de Dios que a través de su Hijo nos trae salvación y vida. Entendemos también lo que Jesús le dice a los apóstoles en Lucas 10, versículo 20, luego que los apóstoles que fueron comisionados por Jesús llegaron tan llenos de alegría y de gozo, porque en el poder del Señor Jesucristo aún los demonios eran expulsados de las vidas de la gente que eran atormentados por estos seres. Mirando ahora en Lucas 10, dice el versículo 17, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Y aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mas no os gocéis de esto, o sea, del poder que Dios les dio, ¿no es cierto?, a los apóstoles especialmente y específicamente a ellos en el tiempo de su ministerio. Dice, mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos, que vuestros nombres están escritas en los cielos. El libro de la vida del Cordero, donde se registra el arrepentimiento y fe en Cristo de los seres humanos que estamos ahora acá abajo en la tierra, porque aquí se decide, cuando un pecador se arrepiente aquí y cree en este Hijo de Dios que vino a buscar y salvar lo que estaba perdido, desde ese mismo momento queda registrado ese nombre. El nombre del pecador arrepentido queda registrado en el libro de la vida del Cordero. ¿Está tu nombre allí escrito? ¿Está tu nombre escrito ya? Este es el llamado que estoy haciendo. Recuerda que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Como esta es una única oportunidad, el apóstol Pablo declara luego, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Pablo, que persiguió a la iglesia, que persiguió a Jesucristo, porque la iglesia en el fondo tiene el mensaje del amor de Dios en Cristo. El que estuvo de acuerdo cuando fue apedreado el primer mártir de la fe, Esteban, ahora al recibir este testimonio celestial, al ser visitado por el mismo Hijo de Dios y ser comisionado para ser el apóstol de los gentiles, él declara que de los pecadores es el primero. Por lo tanto, si este apóstol que con un esfuerzo maravilloso se consagró al ministerio, se consideraba el primero y más grande pecador, por lo tanto, en ese arrepentimiento, aseguraba también, ¿no es cierto?, en la fe del Hijo de Dios, su salvación. De igual manera, te hago el llamado hoy. El pecado condena. El pecado trae consecuencias, y las consecuencias más graves son la pérdida de la vida en Dios y con Dios para vivirla eternamente separado de Dios en el infierno. El infierno es una realidad horripilante a la cual ninguno quiere llegar. Y la oportunidad de poder librarnos de ello consiste en recibir el testimonio del cielo, en creer que Jesucristo vino a salvarte,
para que tú puedas tener acceso a esta oportunidad preciosa de salvación, lo único que requiere Dios es que te arrepientas, reconozcas tus pecados ahora, mientras vives terrenalmente, porque una vez que sales de esta tierra, tu espíritu va al lugar que le corresponde. Repito, tu espíritu va al lugar que le corresponde. Es ahora en la vida, no después que mueras, es ahora cuando tienes que tomar la decisión más gravitante para tu eternidad. Si recibes el testimonio de esta palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvarte, para salvar a los pecadores. Y si tú te consideras un pecador que requiere de salvación, por supuesto que, como dijo el mismo Jesús en el pasaje que leímos, si tú vas a Jesús, Jesús no te va a rechazar, sino que te va a recibir. Tú tienes que ir a los pies de Dios pidiendo perdón, pidiendo ser aceptado, pidiendo con arrepentimiento genuino, ¿verdad?, que Dios te perdone por tus pecados, para que Jesucristo aplique también por la fe en Él la salvación que Él vino a obrar, la salvación que costó la vida de Él. Él derramó su preciosa sangre, preciosa vida, para que el castigo de nuestros pecados, como dice Isaías 53, cayera sobre Él, y por su herida seamos sanados. Porque la sangre de Jesucristo es el medio por el cual somos purificados y santificados delante de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, y la muerte fue tomada por el Hijo de Dios como juicio justo de Dios a nuestros pecados. Nosotros, los que en Cristo estamos creyendo, hemos sido justificados por la fe en Él y por su preciosa vida y sangre derramada en la cruz del Calvario. La Escritura establece que somos limpios de todo pecado y de toda maldad, y nuestro nombre es incorporado en el libro de la vida del Cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el que te permite escribir tu nombre en ese libro precioso de salvación. Pero si te vas sin Cristo de este mundo, recuerda, te irás a condenación. Dice entonces el pasaje: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y qué decirte finalmente de este precioso pasaje, tan clarito en el testimonio de Jesús, que ratifica todo lo que antes he dicho tocante a la salvación que solo es a través de Él, cuando declara en ese texto que se ha repetido, quizás más que ningún otro, de todas las Sagradas Escrituras: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo se salve por Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Colócate bajo la gracia salvadora de Cristo. Acude a Dios en el nombre de Jesús. Arrepiéntete, cree en Él y recibirás perdón y vida por sus méritos preciosos. Que el Señor te bendiga. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Agradecemos vuestra audiencia en esta hora y media
Los dejamos invitados para nuestra próxima emisión la semana que viene y les invitamos a compartir este mismo programa que queda grabado en la fanpage de nuestro Ministerio Radial Metodista Independiente IMI Radio Chile, como también en nuestro canal de YouTube del mismo nombre. El Señor bendiga a cada uno de ustedes. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.